Imaginen por un momento una ciudad en el mundo antiguo que acababa de ser conquistada por un gran emperador. Al día siguiente, después de la conquista, nadie se atrevería a preguntar: nosotros somos conquistados, pero ¿qué leyes queremos nosotros conservar? ¿O qué condiciones vamos a imponerle ahora a este rey? El nuevo soberano lo que hacía era reunir a aquel pueblo y proclamaba a ese pueblo: desde hoy ustedes pertenecen a mi reino y estas son las leyes. Así vivirán. ¿Quieren privilegios? Entonces deberán ser fieles a esto. Pero si no, estas serán las consecuencias de su rebelión. La relación que tendrá este rey con los súbditos no iban a ser de una negociación entre ellos, sino que venía solamente de la autoridad de aquel conquistador. Algo muy semejante vamos a encontrar aquí en Éxodo capítulo 19. Dios, después de rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto, conduce a su pueblo al monte Sinaí. Allí lo reúne, pero no lo reúne para que empiecen una negociación de las condiciones como ellos van a vivir. Él ya había rescatado ese pueblo, ya los había redimido. Ahora Él, como único Rey Redentor, lo que va a hacer es revelarle los términos del pacto por el cual su pueblo debe vivir. Este es el orden que nos muestra la palabra. Primero Dios muestra gracia. Y veremos allí en el texto que Dios les recuerda a ellos toda la gracia que habían recibido. Y después de mostrarles qué había hecho Él por ese pueblo, les muestra el pacto. Dice: ahora oigan y guarden este pacto. La obediencia no era el medio para que el pueblo de Israel tuviese la liberación de Egipto. No. La obediencia de este pueblo que había sido rescatado es la respuesta que corresponde a un pueblo que ha sido libertado, que ha sido redimido por Dios. Y este es el mismo principio que hoy sigue vigente para usted y para mí. Los creyentes no obedecemos para ganarnos el favor de Dios, ni para alcanzar la salvación, y tenemos que obrar y hacer para ganar aquella salvación. No, obedecemos porque por medio de Cristo hemos sido rescatados del pecado. Hemos sido incorporados por adopción a su pueblo. Toda verdadera obediencia, toda sincera obediencia a Dios es una respuesta agradecida a esa gracia que Él ya ha operado primero en nuestras vidas. Y el título que le hemos dado al sermón es: un pacto que demanda nuestra sumisión y devoción. Un pacto que demanda nuestra sumisión y devoción. Y a la luz de este pasaje que acabamos de leer públicamente, vamos a ver dos puntos. El primer punto que vamos a ver es: tenemos el deber de someternos al pacto de Dios. Tenemos el deber de someternos al pacto de Dios. Y el segundo punto que vamos a ver es: tenemos el deber de responder con devoción al pacto de Dios. Tenemos el deber de responder con devoción al pacto de Dios.
Empecemos nuestro primer punto. Tenemos el deber de someternos al pacto de Dios. Dios estableció soberanamente el pacto. Y lo hizo para hacer de el pueblo de Israel su especial tesoro, su tesoro. Y leamos allí el texto, miremos los versículos del 4 al 6. Busque allí en la Biblia, en su Biblia, Éxodo 19, versículos del 4 al 6. Recuerden que la palabra de Dios trae luz. Busque allí el texto. Dice así la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Recordemos el orden, ya lo habíamos visto en el sermón anterior cuando tratamos este punto, pero traigámoslo nuevamente a la memoria. Dios no comienza hablando a ese pueblo redimido de sus deberes. Él comienza hablando, recordándole lo que Él ya había hecho. Dice el texto: vosotros visteis. Era un pueblo que era testigo. Ellos habían visto el poder de Dios, un poder incomparable, un poder en el cual había enviado plagas sobre Egipto, donde el mar se había abierto, la destrucción del ejército de Faraón había sido un hecho, y donde Dios había cuidado a su pueblo en medio de un desierto, sustentándolo y dándole la provisión que ellos necesitaban. Ellos no tuvieron su libertad por su propia fuerza, por su propia capacidad, por sus estrategias. No, fue Dios que con su poder, conforme a su propósito eterno, a estas promesas eternas, es que cumplió y rescató y los llevó hasta Él. Sacó a su pueblo y lo trajo hacia Él. Dios le recuerda lo que había hecho y le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Aquí usted ve en la palabra de Dios y en este pasaje propiamente, por primera vez la palabra pacto. Aquí en este pasaje usted ve esta palabra, pacto. La confesión de fe en el capítulo 7 nos muestra que esta palabra pacto enseña que es una relación de condescendencia de Dios hacia sus criaturas. El hombre debe obediencia a Dios simplemente porque Dios es su creador. Dios quiso además relacionarse con su pueblo por medio de un pacto. En el lenguaje cotidiano suyo y mío, solemos pensar en un pacto como un acuerdo entre dos o más personas que están negociando las condiciones para que juntos lleguemos a un compromiso común. Por decir algo, el contrato laboral. Un empresario negociando con su prospecto de empleado y se reúne con él para pactar cuáles van a ser las obligaciones, cuáles van a ser sus funciones y cuál va a ser la remuneración. Y en caso de incumplimiento va a pasar esto y aquello. Escuchen bien, los pactos divinos no funcionan de esta manera. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca negocia los términos de sus pactos con el hombre. Dios, ¿qué es lo que hace? Él simplemente los establece, los fija soberanamente sobre sus criaturas, fija aquellas condiciones con las cuales van a vivir, fija sus promesas y fija todo dentro del pacto. Entonces,
¿Cuál es el papel del hombre? ¿Qué parte le corresponde a nosotros los seres humanos? Nos corresponde recibirlo con fe y con obediencia. Esa es nuestra responsabilidad. Dice el pastor Samuel Waldron: los pactos humanos en la Biblia no son acuerdos o contratos, sino que tienen un carácter unilateral, es decir, son compromisos más bien que contratos. Fin de la cita. Queridos hermanos, para que podamos tener en mente y ampliar un poco más esta idea, pensemos un momento lo que ocurría en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Roma conquistaba las provincias. Roma llegaba y ponía allí sus habitantes bajo la autoridad de un emperador, y este emperador debía ser obedecido. ¿Qué hacían? Estas son las leyes romanas. Ustedes deben pagar tributo, deben pagar tanto, deben respetar al César, deben someterse a estos gobernadores que estamos diciendo o que estamos imponiendo. Y ninguno de aquellos podría decir: convoquemos una asamblea. No, negociemos cómo vamos a empezar a vivir de aquí en adelante. Vamos a imponer nuestras condiciones. No, así no es. Roma establecía los términos y el pueblo conquistado simplemente debía someterse a ellos. Así fue con Dios cuando llegó el tiempo en el que trató con su pueblo en Sinaí, como un rey soberano sobre Israel. Él no convoca al pueblo para discutir aquellas condiciones, sino para revelarles cómo iban a ser. Por eso la obediencia del pueblo no era opcional. No era una opción decir: sí voy a obedecer, o voy a obedecer de esta manera. No, su obligación era obedecer todo como Dios lo había ordenado. Y por eso el texto nos dice en el versículo 5: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. La sumisión a Dios no era una carga arbitraria. La sumisión a Dios era la respuesta que tenía que dar la criatura ante su Señor. Y con más razón cuando aquellas criaturas eran criaturas que habían sido rescatadas por la gracia de Dios. Pensemos un momento. ¿Qué tanto exigía su pacto? ¿Qué tanto exige el pacto de Dios? Exige obediencia completa. Obediencia completa. Una vez que Dios estableció soberanamente su pacto, comenzó a revelarle a su pueblo orden por orden. Estas son las órdenes para usted, Moisés. Estas son las órdenes para usted, pueblo. Estas son las órdenes para los sacerdotes. Ellos no podían ignorarlas, mucho menos modificarlas, ajustarlas, aplazarlas en otro tiempo. Tenía que ser en el orden y en la forma como Dios lo había establecido. Vayan allí al texto bíblico en Éxodo 19 y mire con sus propios ojos las órdenes que Dios dio a Moisés. Si usted va al versículo 3, dice: así dirás a la casa de Jacob. Era una orden. El versículo 6: estas son las palabras que dirás. Estas son. En el versículo 10 puede ver cuando Dios le dice: ve al pueblo, santifícalos. En el versículo 12 usted puede notar cuando dice: señala límites alrededor del monte. Y en el 20 puede usted leer la orden que Dios le da. Le dice: sube. O en el 21 al 24, desciende. O en el 21, ordena al pueblo. Dios había dado una serie de órdenes que Moisés debía acatar,
que debía someterse. Nunca recibió Moisés una pequeña autorización para que él pudiera modificar, darle manejo a alguna de las órdenes. No, su mensaje debía hacerse y transmitirse exactamente como Dios había dicho que se debía hacer. No podía añadir algo más, no podía omitir una orden, ni tampoco podía, por incomodidad al pueblo, dejar de decirlo. Su deber consistía en obedecer fielmente cada orden y cada palabra que Dios había mandado hacer. Pero también vemos al pueblo. El pueblo también recibió órdenes específicas. En el versículo 5 debían escuchar la voz de Dios. Debían guardar el pacto. Si usted va allí al versículo 10, el pueblo debía lavar sus vestidos. Tenía una orden: lavar sus vestidos. Leamos allí el texto en Éxodo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. También les dio la orden de prepararse. El pueblo tenía que prepararse. No se va a presentar delante de Dios como les parezca, sino que debía preparar su corazón para presentarse delante de Dios. Y una de sus preparaciones era lavar sus vestidos. Miremos los versículos del 11 al 15. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y lo santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Tocaba estar preparados para aquel tercer día. Era una orden que tenía el pueblo. Y también vimos allí aquella orden de mantenerse fuera de los límites. Habían límites y debía mantenerse fuera. Órdenes de Dios a su pueblo. Órdenes de Dios. Incluso también los sacerdotes recibieron un mandato particular. Y allí lo puede ver en el versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. La manera de acercarse a Dios es como Él ha ordenado. Todo este capítulo transmite esa enseñanza. No se acercarán a mí a su manera, se acercarán al detalle como yo digo que usted se debe acercar. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? La obediencia exigida por Dios no era parcial, debía ser completa. Todo lo que Dios había ordenado debía hacerse. Pero este principio de obedecer todo lo que Dios ordena y como Él lo dice, no comenzó aquí en el monte Sinaí. Este principio comenzó en el huerto del Edén. Dios había exigido obediencia perfecta a su criatura. Adán recibió el mandamiento claro por parte de Dios y estaba obligado a obedecer perfectamente el mandamiento de Dios.
ese deber de obedecer perfectamente el mandamiento de Dios, oiga bien, no desapareció con la caída. El mandamiento de obedecer perfectamente a Dios como Él quiere ser obedecido, no desapareció con la caída. El pacto con Adán fue quebrantado, pero al ser quebrantado su pacto, las exigencias morales de Dios no dejaron de ser obligatorias para el hombre. El hombre está en la obligación de obedecer y someterse completamente a su Creador. Es deber, y es un deber que no ha desaparecido con la caída del hombre. Sigue siendo una norma perfecta de justicia. La caída no eliminó su deber ni mi deber de obedecer. La caída lo que hizo fue hacer imposible que el hombre caído pueda obedecer perfectamente a Dios. Eso hizo la caída. Pero no eliminó el deber. La consecuencia del pacto hoy son evidentes en nosotros, en el mundo. La condenación del hombre que no se arrepiente continúa. Alcanza toda la descendencia de Adán. La muerte, el pecado sigue presente en este mundo. Esas consecuencias de la desobediencia de Adán sigue siendo una realidad en este mundo, sigue siendo una realidad en nosotros, como también sigue siendo una realidad que la ley moral de Dios sigue siendo obligatoria para todos los hombres. Nadie puede decir, Dios ya no tiene derecho a exigirnos que obedezcamos perfectamente su ley porque no somos capaces. Nadie puede decir eso. El Señor sigue demandando exactamente la misma santidad. Me deben obedecer completamente, absolutamente todo lo que yo ordeno. La incapacidad suya y mía no elimina nuestra responsabilidad, no la quita. El hombre caído no puede obedecer perfectamente. Dios sigue siendo santo. Él tiene todo el derecho de exigir su obediencia perfecta y la mía. Por eso es que el Evangelio es tan glorioso para nosotros. Lo que nosotros jamás pudimos hacer, Cristo lo ha cumplido perfectamente en nuestro lugar. Él obedeció toda la santa ley de Dios sin faltar un solo mandamiento. Lo que Dios ordenó, Él lo hizo. No solo eso, llevó consigo la condenación que yo merecía, que usted merecía. Él atendió a este pacto. Esto nos muestra que Dios estaba exigiendo al pueblo de Israel algo justo. Nos está recordando que Dios es santo, absolutamente santo. Nos está recordando la necesidad de un mediador. Nos está recordando que somos fracasados, fracasamos permanentemente. Permítame aquí una aplicación de lo que hemos venido tratando en este primer punto. Hemos dicho que
Dios tiene todo el derecho de exigirnos que Él habló a Israel, que debía escuchar, que debía obedecer. Esto no ha cambiado. Pero permítame hacer unas preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando la palabra de Dios domingo a domingo? ¿Cuántos sermones usted ha oído? ¿Cuántos estudios bíblicos usted ha recibido? ¿Cuánta verdad ha sido sembrada en su corazón? Quizás usted va a decir sí. La respuesta es sencilla, mucha. He escuchado muchos sermones, he estado en muchos estudios. Y sí, hay palabra de Dios. Entonces, ahora la pregunta cambia. Ya no sería esa. Ya no sería cuántos ha escuchado, sino hay una pregunta más profunda y más importante que debo plantearle. ¿Qué ha hecho usted con toda esa palabra que ha escuchado? ¿Qué ha hecho usted con toda esa revelación que ha llegado a su vida? Porque el Señor no nos pedirá cuenta solamente de lo que escuchamos, sino también de la manera como respondimos a su voz. ¿Está usted hoy aquí adorando a Dios como Él ha ordenado en su palabra? Estamos siendo instruidos en estas verdades. ¿Es usted una persona fiel en la oración y en la lectura y meditación de la verdad de Dios? ¿Es usted aquella persona que ha recibido instrucción sobre la fidelidad a los medios de gracia, a congregarse constantemente? Padres, les hablo a ustedes. Procura criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hijos, niños, escuchen. Dios también les ha hablado a ustedes. ¿Está honrando y obedeciendo a sus padres? Dios nos ha revelado su voluntad. Hemos recibido mucha instrucción. Su voluntad revelada no es simplemente para que usted y yo acumulemos conocimiento de todas estas áreas. Él le ha dado a usted y a mí estas revelaciones de su verdad para que las obedezcamos, para que escuchemos, guardemos su verdad. Esta obediencia no debe nacer del deseo de ganarnos el favor de Dios, pues sabemos que no es por obras. Nosotros obedecemos su instrucción y su mandamiento porque hemos sido redimidos. Lo obedecemos a Él porque ya hemos sido transformados, porque la gracia de Dios ya ha operado en nuestra alma. Ya hemos sido salvados. Y como hemos sido salvados, debemos responder con obediencia. Cada vez que usted escuche la palabra de Dios predicada, usted debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué espera Dios que yo haga con esto que hoy he oído? Dijo nuestro Señor Jesucristo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son palabras de Cristo y lo puede encontrar allí en Lucas 11:28. Que el Señor nos conceda no solamente ser oidores, hermanos, sino que en su gracia nos conceda poder poner por obra su palabra. Hasta este punto,
hemos visto el deber que Dios impuso a su pueblo. Ya vimos que Dios impuso un deber. Dios ordenó escuchar, guardar el pacto y obedecer cada una de esas órdenes que había dado a Moisés, al pueblo, a los sacerdotes. Sin embargo, conocer cuál es el deber no bastaba. No era suficiente conocer cuál era mi obligación. Para el pueblo de Israel no era suficiente conocer qué era lo que Dios había ordenado. Lo verdaderamente importante es la respuesta que damos a su orden, a su palabra. Y eso fue lo que pasó en el monte Sinaí. Después de oír la voz del Señor, Israel tuvo que responder. Vamos a nuestro segundo punto. Tenemos el deber de responder con devoción al pacto. Tenemos el deber de responder con devoción al pacto. Después de entender cuáles eran las órdenes, había una respuesta. Y miremos allí el versículo 8. Miremos las respuestas de Moisés. El versículo 8 de nuestro capítulo 19 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés, después de tener la respuesta, fue y le dijo a Dios. Moisés atendiendo. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Moisés respondió descendiendo del monte al pueblo. Hace lo que Dios ordena. Dios ordenó: suba, y él subía. Ahora lleve ese mensaje, y él descendía al pueblo. Versículo 25. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y descendía porque debía descender, porque Dios había dado la orden de descender. Obediencia inmediata. No discusión. No discusión de los mandamientos. Obediencia inmediata. No modificación, no retraso a obedecer. Obediencia inmediata. Miremos la respuesta del pueblo. Versículo 8. Ya lo leímos, pero recordémoslo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esa es la mejor respuesta. Es la respuesta más hermosa que podemos escuchar. Todo lo que diga Dios haremos. Y todos juntos como un solo hombre dijeron a una sola voz: sí, haremos lo que Dios ha dicho. Aquí el pueblo no dice y discutió o resistió la orden. No, todo lo que Dios ha ordenado lo vamos a hacer. Reconocieron que Dios los había rescatado, el derecho que tenía Dios de gobernarlos. Reconocieron públicamente el compromiso de obedecer perfectamente a Dios. Y era obvio que su respuesta debía ser esa, porque comprendieron la grandeza de las bendiciones que Dios estaba ofreciendo dentro de su pacto. Ellos comprendieron punto a punto que su pacto era un gran pacto. Dios prometía hacer de ellos un especial tesoro, un especial tesoro. Aquí habían unas bendiciones para este pueblo nacional, para Israel, pero eran bastante tipológicas.
La palabra hebrea, segulá, describe una posesión preciosa. Esa es la palabra que usa allí, segulá. Un tesoro reservado para un rey o de un rey. Y el texto dice, porque mía es toda la tierra le pertenece al Señor. Pero Él escogió un pueblo, Él escogió a Israel, para que este pueblo de Israel ocupara un lugar muy especial para Dios. En el mundo antiguo, usted lo puede ver en las películas, cuando un rey gobernaba grandes tierras, generalmente los reyes guardaban grandes tesoros para él. Sus coronas, anillos, tenían de todo. Y cuando saqueaban un reinado, siempre iban a la casa del rey, porque el rey siempre tenía muchas riquezas, muchos tesoros para él, para él. Dios tenía a su pueblo como su tesoro. Qué gran bendición nacional que entendía el pueblo. Dios también prometió habitar dentro de ellos. Más adelante en Éxodo podemos notar que Dios llenaba el tabernáculo, pero ellos ya habían observado que Dios, su presencia estaba con ellos por la columna, la nube, el fuego. Y eso era un rasgo distintivo de ese pueblo con otras naciones. Ningún otro pueblo tenía estos privilegios que sí tenía Israel. Ningún pueblo podía contar con la presencia de Dios en medio de ellos. Pero este pacto también tenía una misión: tener sacerdotes. Porque era una nación santa que iba a representar al único Dios verdadero, al Dios sobre todas las naciones. Era el pueblo de Israel, un pueblo apartado solo para Él, para que reflejara la santidad de Dios frente a todas las naciones. Pero este pueblo debía permanecer fiel al pacto. Disfrutaría de la permanencia en la tierra, en esta tierra prometida, si se mantenían fieles al pacto. Iban a vencer sobre los enemigos si se mantenían fieles al pacto. Iban a prosperar si se mantenían fieles al pacto. Era un inmenso privilegio para la nación de Israel obedecer la voz de Dios. Era un pueblo donde vendría el Mesías. Era un pueblo donde se le fue confiada la santa ley de Dios. Era el pueblo donde se le dieron sacerdotes, un culto para adorar a Dios, promesas de Dios. Estas bendiciones requerían oír y guardar. Estas bendiciones nacionales para el pueblo de Israel dependían de esa fidelidad a Dios, de esa fidelidad al pacto. Pero lamentablemente vemos en la palabra de Dios que este pueblo no cumplió. Luego que ese pueblo gritaban juntos como un solo hombre: sí, haremos todo lo que tú digas, todo lo haremos. Pocas semanas estaban adorando un becerro de oro. Pasaron los siglos y es un pueblo que persistió en la idolatría. Un pueblo que luego perdieron la tierra, el templo para adorar a Dios, la monarquía, hasta que fueron llevados al exilio. No guardaron
el pacto. No obedecieron la voz de Dios. Aquí se demostró que el problema del pueblo nunca estuvo en el pacto, nunca estuvo en la santa ley de Dios. El problema del pueblo estaba en el corazón del hombre, pecadores, malvados. Y es precisamente porque esa es la condición del corazón que necesitábamos de un nuevo pacto, uno en el que Dios revelara su ley. Pero no solamente revelar su ley, sino que también la escribiera en el corazón de su pueblo. Que le diera un espíritu para que obedeciera sus mandamientos. Este pasaje de Éxodo nos muestra y nos humilla. Nos muestra que somos débiles y nos humilla. ¿Cuántas veces hemos dicho todo lo que Dios ha dicho, eso haremos? Y no solamente eso. Miren la manera como fue revelado el pacto, con poder. Mira el versículo 18 y 19. Dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y queremos saber algo más de lo que sucedía en ese momento, qué pasaba. ¿Saben qué pasaba con el corazón de Moisés? En Hebreos 12:21, el Espíritu Santo lo revela. Dice: tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquel momento era muy terrible. Un monte lleno de humo, la tierra temblando bajo los pies, el sonido penetrante de la trompeta aumentando cada vez más, la voz de Dios resonando con poder. El pueblo allí lejos, a una distancia prudencial establecida por Moisés. Nadie se atrevería a acercarse. El temor era muy fuerte. Tanto que más adelante decían que no hablen más Dios con ellos, que hable con Moisés. Pero toda aquella manifestación de terror, de poder, no produjo obediencia en el corazón del pueblo. Toda aquella manifestación de horror, de ver todas esas cosas y llenar su corazón de miedo, no fue suficiente. Dice el pastor Charles Spurgeon: los hombres pueden sentirse acobardados por el poder, pero solo son convertidos por el amor de Dios. Ese amor se manifestó plenamente en Jesucristo. Lo que el monte Sinaí no pudo producir en el corazón del pueblo mediante ese temor, el nuevo pacto lo realiza por la obra de amor de Cristo. El Espíritu Santo amorosamente llega al corazón de su pueblo y le da el deseo a su pueblo
de que obedezca la santa ley de Dios. Y ese pueblo, enternecido por su amor, va a Él en obediencia. Al final de este pasaje, podemos preguntarnos, si Dios exige obediencia perfecta, ¿quién es aquel que puede permanecer en pie? ¿Quién es aquel que puede obedecer perfectamente? La respuesta podemos decirla como lo dijo el pueblo a una sola voz: nadie, nadie podrá hacerlo. La ley de Dios sigue siendo santa, justa, buena. Sus exigencias no han disminuido ni un ápice. Dios sigue demandando a sus criaturas una obediencia perfecta, porque Él sigue siendo el santo Dios. Aunque el pacto adámico fue quebrantado, recordemos que sus exigencias aún siguen siendo vinculantes para el hombre. Pero querido amigo, querida amiga, le hablo a usted que aún no ha creído en Cristo. Dios no dejó al hombre sin esperanza. Dios no lo dejó solo. Inmediatamente Adán cayó. El evangelio de la promesa de que por la descendencia de la mujer vendría el Salvador. El protoevangelio. Y desde ese primer momento, todos los hombres del antiguo pacto, del nuevo pacto, somos salvados solamente por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Los creyentes del antiguo pacto miraban con fe al Redentor prometido. Desde Adán miraban a aquel que iba a venir. Nosotros miramos por la fe a aquel Redentor que ya vino. Pero la salvación nunca han sido por las obras, porque no es posible que el hombre se salve obedeciendo, porque no podemos. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Y esa gracia fue obtenida mediante un precio de sangre. Un precio que no podemos pagar, un precio infinito. Jesucristo vino como nuestro segundo Adán. Y Él se sometió voluntariamente a la ley de Dios. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Israel fracasó, Cristo permanece fiel a Dios. Él cumplió la justicia que Dios exigía. Solo Cristo cumplió cada mandato que Dios exigía. Y también recibió el castigo que por la ley usted y yo merecíamos. Fue hecho bajo la ley y la cumplió perfectamente. Sufrió el castigo en nuestro lugar. Por eso podemos decir que somos salvos por las obras. Sí, somos salvos por las obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra perfecta que Cristo ha hecho. Solo a Él sea el crédito, solo a Cristo.
Y Él ha dicho que todo aquel que crea en Él no se perderá. Amigo, amiga, no tiene en usted ninguna justicia y usted lo sabe. Busque a Cristo, ruegue su gracia. Pídale que lo una por medio de la fe a su cuerpo místico. Hoy solamente tiene usted dos posibilidades. O usted continúa siendo representado por Adán bajo una condenación segura, porque Adán quebrantó la santa ley de Dios. O usted pasa a ser representado por Cristo como nuestro segundo Adán, quien cumplió perfectamente toda la obra y todo el mandato de justicia de Dios, y lo hizo en representación de su pueblo. Es tiempo, amigo, amiga, que no ha creído en Cristo, que usted abandone su confianza de que en sus propias capacidades, que en sus propias fuerzas usted podrá entrar al cielo. Solamente es por medio de la obra de Cristo. Solo Él obedeció perfectamente a Dios. Solo Él satisfizo la justicia divina. Solo Él puede dar perdón por sus pecados. Solamente Cristo puede darle una nueva vida. Venga a Él. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Quiero cerrar con este pensamiento. Queridos hermanos, escuchemos la voz de nuestro Dios. Guardemos celosamente su pacto. Esforcémonos y obedezcamos fielmente sus mandamientos. Esto será con la ayuda de su Espíritu. No lo hagamos por ganar su favor, porque en Cristo hemos alcanzado toda riqueza espiritual. Que nuestra obediencia sea la respuesta gozosa a la obra que Él ha operado misericordiosamente en nuestras almas. Oremos. Padre Celestial, acudimos a ti nuevamente en los méritos de tu único Hijo, a quien tú has aceptado. Gracias por este pacto de gracia que es en Cristo Jesús, por el cual estamos vinculados, unidos por la fe y el arrepentimiento. Padre, te pedimos, como pueblo, como iglesia, abundes tu Espíritu Santo en nosotros, para que tu santa ley sea nuestra norma de vida. Danos oídos atentos. Quita de nosotros toda maldad e incredulidad y concédenos ir a ti en obediencia y poder decir sinceramente: haremos todo lo que tú has ordenado. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.